Hola amigos, les voy a enseñar cómo hacemos unos s'mores. Es el típico postre para las fogatas. Agarras dos galletas de canela, el bombón lo quemas en la fogata y le pones un chocolatito y es como un sándwich, es delicioso. Pero antes de eso les voy a enseñar cómo encender una fogata de una manera muy sencilla, muy práctica, que lo van a poder hacer hasta para sus carnes asadas. Y solo necesitan tres cosas: servilletas de cocina, 2, aceite de cocina y 3, un encendedor. Así de sencillo, chéquenlo. Es muy sencillo. Agarras una servilleta de cocina, la colocas en el centro y luego agarras el aceite de cocina, el que sea de tu gusto, lo llenas, todo lo bañas de aceite, luego le prendes fuego con cuidado, ahí está. Entonces, lo que va a pasar es que el aceite se va a empezar a quemar y agarra con fuerza. Ya nada más colocas tu leña y ahí se ve que sigue prendida la llamita, ¿ya vieron? Ahí está, y no se apaga, no se apaga. Y miren, ahí está, sigue encendido y ya se está prendiendo la maderita, la leña. Y ahorita va a agarrar con fuerza el fueguito. Miren, ya está por arriba también, ya agarró. Y en cuanto esté la fogatita, ya podemos empezar a hacer nuestro postre delicioso. Entonces lo que hace es que la llamita sigue encendida por el aceite y es lo que ayuda a que prenda. Ya no necesitas estar echando aire o preocupándote porque se haya apagado, volver a prenderlo. Entonces esa es la manera más sencilla. Pero antes vamos a probar estos deliciosos tortas con carnita asada, quesito, con un guacamolito, una salsita que está deliciosa. Y vean nada más esto, está, la, se ve riquísimo. Mm, no, es una cosa tremenda, está delicioso. Híjole, no, vean esto, vean el rellenito ahí, cómo se ve. Y así como se ve, está delicioso. Para adentro, vámonos, eso. Amigos, ups. Se los recomiendo. Delicioso. Y listo amigos, después de esa pausa de comer esa deliciosa torta, que gracias a mi esposa le quedó deliciosa, vamos a hacer lo que es el s'more, o s'more, no sé cómo se pronuncia bien. A ver, díganme en comentarios cómo se pronuncia bien este postre, que es dos galletas. Ya me está chillando el ojo con la fogata, mira, voltea para allá. Es que justo aquí me está dando así en el ojo el humito. Entonces lo que yo hago es ponerle dos bombones para que esté pues más grandecito el postrecito, si no se va a ir de volada. Entonces dos así en la estaca. Esto lo dejamos aquí guardado. Miren, son los bombones, las dos galletas de canela, aquí le llamamos ricanela, se llaman estas, están muy ricas, y dos tabletitas de chocolate Nestlé, que están bien ricos también. Entonces vamos a ponerlo en el fuego. Aquí está quemando. Eso. Ahí va. Ahí está, bueno, le falta poquito atrás. Ahí va. Ahí va, está quemando. Ahí está. Ahí está. Ahora lo que haces es agarras lo pones aquí y el otro encima, así, lo aplastas como un sándwich, lo sacas. No sale. Ahí va. Bueno, se salió uno, ahorita lo vamos a meter. Y para adentro, a ver. Está riquísimo. Tienen que hacerlo cuando hay una fogata. No se lo pierdan, este postre. Está delicioso. Lo pueden acompañar con un chocolate caliente, con lechita, con un cafecito. Está delicioso. Recomendadísimo. Ahí lo tienen. Gracias amigos. Nos vemos. Chao.